Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de nuestra última lectura de 2025 en el Club de los Libros Góticos, que fue La guarida del gusano blanco de Bram Stoker. Yo esta novela cortita ya la había leído hace unos años cuando estuve de Erasmus en inglés. Y la verdad es que se me mezcló con otro de las novelas cortitas del autor, que es La dama del sudario, y no me acordaba muy bien de lo que pasaba, así que digamos que ha sido casi como una primera lectura de nuevo. En fin, si os interesa Bram Stoker y todas las novelas que pudo escribir aparte de Drácula, esta reseña es para vosotros. Pues nada chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña de La guarida del gusano blanco de Bram Stoker, otra de sus novelas cortitas. Esta reseña va a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en la novela y luego os daré mi opinión. ¡Vamos allá! La guarida del gusano blanco se compone de varias historias entrelazadas por la avasallante y magnética presencia de Lady Arabella y su extraña relación con la leyenda de una serpiente gigante que supuestamente acecha la región. Novela que continúa el legado vampírico que Stoker inició con Drácula y que cierra su corta y ecléctica carrera literaria. Creo que es la última novela que publicó el autor antes de fallecer y por desgracia sinceramente no consiguió escribir nada que volviera a llevarlo al punto al que lo llevó Drácula. Esta novela no es una excepción. En esta novela nos encontramos con nuestro protagonista, que yo diría que es Adam Salton, un joven australiano que regresa al Reino Unido para conocer a su tío abuelo, que bueno, le ha escrito una carta y quería que el joven regresara al que era el país de sus orígenes. Allí va a juntarse con varios personajes que van a componer varias de estas historias. En primer lugar va a conocer a Sir Nathaniel, un hombre que es amigo de su tío abuelo y con quien va a trabar una estrecha amistad que los va a llevar a toda esta investigación en torno al gusano blanco. También va a conocer a Lady Arabella, la propietaria de la arboleda de Diana, una mujer hermosa que siempre viste de blanco y que está envuelta en misterio. También va a conocer a Edgar Caswell, el propietario de Casta Regis, otra de las grandes propiedades de la zona, que también regresa a casa días después del regreso de Adam y que también se va a ver envuelto en esta historia tan turbia que tiene tintes de mesmerismo y tintes de vampirismo, tal y como hemos leído en la sinopsis. Y por último va a conocer a dos primas propietarias de Mercy Farm, que son Lila y Mimi. Adam se va a enamorar perdidamente de Mimi y esto es lo que va a juntar a todos los personajes. Vamos a ver cómo junto con Sir Nathaniel va a llevar a cabo esta investigación y cómo todos van a tener que enfrentar a esta criatura sacada de las leyendas, a esta enorme serpiente que en teoría vive por la región y puede estar poniéndolos a todos en peligro. La idea de la historia es muy buena, tiene componentes casi que de terror cósmico que han servido de inspiración para autores como Lovecraft, como Stephen King o como Emilio Bueso, y eso es innegable. Todo este mito que subyace en esta novela, desde luego que tiene mucha potencia, pero la forma de llevarlo a cabo es un poco confusa. Conforme Adam llega y empieza a conocer a los distintos personajes, la historia se va desarrollando por varios derroteros y es lo que hace que al final parezca que son varias historias juntadas, pero sin una revisión profunda que las una firmemente. Por un lado tenemos la historia de amor de Adam con Mimi, que va desarrollándose en varios encuentros para tomar el té después de que ambos coincidan en una fiesta. Luego tenemos la historia de Lady Arabella y cómo ella, que se ha quedado viuda, quiere casarse de nuevo por todos los medios para mantener su estatus. Y luego tenemos la historia de Edgar, que es bastante peculiar y que no sabemos muy bien cuál es su objetivo. Es un hombre que yo diría que desde el principio viene con algún grado de locura o monomanía que se nos va a acabar reflejando en estas sesiones de batallas de mesmerismo que suceden y que tienen lugar en Mercy Farm contra las dos primas, y también en su fijación con esa extraña cometa que hace volar
que va a poner a toda la región en una situación bastante incómoda y que le va a suponer esta grandísima fijación con enviarle mensajeros. Todas estas historias, estas 3 historias, se van a acabar mezclando teniendo como eje al personaje de Arabella y a la leyenda del gusano blanco, esta serpiente de las leyendas, esta serpiente prehistórica que puede suponer un grandísimo problema para toda la gente que vive en la zona. La cosa es, ¿todo esto es cierto? ¿Existe esta serpiente? ¿O acaso nuestros protagonistas se están dejando llevar por la influencia de las leyendas? Pues bueno, tal y como os he dicho al principio, esta novela sí que tiene tintes de vampirismo y también tiene ciertos tintes de terror cósmico, pero por desgracia Bram Stoker no consiguió repetir lo que hizo con Drácula y desde luego que no está a la altura. Es una novela que se siente dispersa, las 3 tramas parecen como 3 relatos independientes, ninguno de ellos termina de despegar y la forma de juntarlos es un poco... No sabría cómo decirlo, pero como que no me termina de encajar todo. Tenemos un narrador en tercera persona omnisciente, que es como si estuviera subido en un balcón y estuviera mirándolo todo desde arriba y nos lo va contando, pues bueno, nos va contando lo que ve sin hacer juicios morales sobre nada de ello. Es capaz de estar en la mente de varios de los personajes, en fin, el típico narrador de la literatura gótica, lo esperable en una novela de este estilo. Con respecto a los personajes, hay varias cosas que sí que me parecen muy típicas del género. Bueno, tenemos a la doncella en apuros o las doncellas en apuros, que podrían ser Mimi y Lila. Tenemos a la figura masculina opresora, que en este caso sería Edgar. Y también tenemos a la villana, que también os he comentado varias veces, que es un personaje que se repite en el gótico, que en este caso sería indiscutiblemente Lady Arabella. Luego tenemos a la figura del príncipe azul, por así decirlo, que sería nuestro protagonista Adam, que se junta con varios hombres más mayores y más sabios que le van a ayudar en su misión, como pueden ser Sir Nathaniel e incluso su tío abuelo, aunque de una forma mucho más sutil y difusa, sobre todo de cara al final. Así que tenemos el típico elenco de novela gótica, pero me parece que los personajes no están bien desarrollados. Esta sensación de amor a primera vista, que ya sucede en Drácula y que sucede en muchas novelas de la época, se da entre Adam y Sir Nathaniel, a pesar de su diferencia de edad. Sir Nathaniel podría ser como nuestro Van Helsing, si hacemos la similitud con Drácula. De hecho, casi todos los personajes podrían tener su contrapunto con los personajes de Drácula, ¿no? Adam podría ser Jonathan Harker, Mimi podría ser Mina y Lila podría ser Lucy. Pues bueno, tenemos esta historia de amistad a primera vista y también de amor a primera vista que se da entre Adam y Sir Nathaniel en el caso de la amistad y entre Adam y Mimi en el caso del amor a primera vista. Es un flechazo en toda regla. Luego tenemos la historia de Lady Arabella y sus intrigas amorosas y cómo ella va a intentar cortejar a Edgar para conseguir, pues bueno, un nuevo matrimonio y mantener su estatus social ahora que se ha quedado viuda. Pero también tenemos en torno a ella la trama del gusano blanco, que según las leyendas vive en la arboleda de Diana, que es su propiedad. Y por último tenemos a Edgar, que es un hombre que acaba de volver, que se ha traído con él a Ulanga, que es un criado que es negro y que es un personaje que la verdad creo que está puesto en la historia solo para hacer un reflejo del racismo que en fin, que inundaba a la sociedad en aquella época. Es bastante desagradable cómo lo tratan, cómo lo describen y cómo han pintado su personalidad y la diferencia racial que se creía que existía en aquella época entre los blancos y los negros. Se hace duro de leer, muy desagradable. Y bueno, su historia es la que me pareció más extraña. Es un personaje que, tal y como os he dicho, sufre de algún tipo de locura o monomanía. Es en su historia en la que tenemos los momentos más extraños e incluso cómicos, en esas batallas de mesmerismo que consisten en personajes sentados alrededor de una mesa mientras toman el té mirándose fijamente. Ya está, fin del asunto. Y también tenemos otra de sus monomanías reflejadas en su obsesión con la cometa. Tenéis que entender que a mí esto me chocó muchísimo porque es un hombre adulto que se obsesiona con su cometa y que se dedica a mandarle mensajitos. Esto es algo que yo hacía de pequeña, ¿vale? En Valencia, en Pascua, lo de volar las cometas o los cachirulos era muy común y siempre escribíamos mensajes, los enganchabas en la cuerda y subían hacia arriba por la presión del aire o en fin, no sé exactamente por qué. Pues esto es
la principal ocupación de Edgar a lo largo de toda la historia, y me parece bastante surrealista que un hombre adulto se obsesione tanto con algo tan trivial. En su historia también tenemos varias cosas que se quedan sin resolver y que tenían mucho peso, y no lo sé. Como podéis ver, son 3 historias que parece que podrían ser totalmente independientes y que solamente se juntan porque comparten personajes entre sí. Y así, sin quererlo ni beberlo, creo que os he hablado también de la trama junto con los personajes. Es todo muy difuso, todo muy incoherente en algunos sentidos, muy pertinente también cuando tienen que juntarse, y en definitiva me pareció que carecía un poco de coherencia. De un capítulo a otro y de una historia a otra íbamos saltando a veces sin ningún tipo de conexión, y no lo sé. Sinceramente me parece que es una historia que más bien es un primer borrador que una novela definitiva. No sé, tengo la sensación como de que le faltaba trabajo y le faltaba un repaso, un trabajo de reescritura, y quizás haber echado toda una revisión más a la novela para intentar darle más coherencia. Y creo que le faltan páginas para que todo esto pudiera suceder. La única explicación que le veo es que quizás él tenía una fecha de entrega, ¿no? Le habían puesto una fecha de entrega a su editor, tenía que entregar el libro, y a lo único a lo que llegó es esto. Es una lástima porque, tal y como os he dicho, la historia en sí tenía muchísimo potencial, pero acaba quedándose un poquito coja. Yo le he puesto 2,5 estrellas sobre 5 porque, bueno, no es un 5 raspado, un aprobadito. Es una novela que se lee fácil, no se nos atraganta, el estilo, la forma de escribir es ameno y es fluido de leer. Además, creo que a la hora de describir las distintas localizaciones de la historia lo hace muy bien, con muy pocas palabras, y es capaz de trasladarnos totalmente al lugar. Además, es capaz de crear muy buena atmósfera, sobre todo en esta escena de la tormenta. De verdad que creo que está muy bien escrita, pero los personajes me fallan un poco y la coherencia de la trama también. Así que un 5 para esta novela, un 5 sobre 10, que son 2,5 estrellas sobre 5, pero bueno, no ha sido un libro que me haya desagradado, ha sido un libro que me haya decepcionado un poquito porque me esperaba más, pero aún así creo que vale la pena, y sobre todo si os gusta el gótico y si os gustó Drácula y queréis seguir, no sé, adentrándose en la prosa de Bram Stoker, creo que vale la pena. Sinceramente me ha gustado más algunos de los relatos que escribió, que podemos encontrar en otras antologías, como por ejemplo el de La casa del juez o el del entierro de las ratas. Son 2 relatos que me gustaron mucho, pero bueno, aquí está la novela. Hay que decir que, aparte del racismo, que es una red flag en esta novela, no creo que Bram Stoker fuera racista, porque por ejemplo nuestro personaje Adam se enamora de Mimi, que es una chica racializada, ya que creo que su madre no era británica, en vez de Lila, que era el prototipo de belleza de la sociedad del momento, ¿no? Entonces no creo que Bram Stoker fuera un hombre racista, sino que simplemente estaba reflejando el racismo de la época en su novela. Aparte de eso, también hay crueldad animal, que es algo que, habiendo leído varias de sus novelas, me parece bastante recurrente en su trama. En esta novela no se hace insoportable y no se recrea mucho en estas escenas, pero hay algunos relatos como La Squaw o como Los dualistas, también de Bram Stoker, que esta crueldad animal a mí se me hizo imposible terminar esas novelas, se me hizo insoportable. Esos relatos, perdón. Así que nada, creo que son cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de leer este libro o algunos de sus relatos. Y bueno, teniendo en cuenta que es un libro así de pequeñito, me parece que no voy a hacer un apartado de spoilers porque no lo necesita y podría destriparos algo de lo que sucede en la trama. Y nada, chicos, esto es todo lo que quería contaros de La guarida del gusano blanco. Decidme en los comentarios si ya habéis leído esta novela y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os ha picado la curiosidad. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña. Esta es mi opinión sobre La guarida del gusano blanco de Bram Stoker. Y eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.